Yo creo, si sentenciamos a un ladrón que en la calle nos quita un celular y nos horrorizamos, ¿por qué no nos horrorizamos con aún más trascendencia que un político que se roba millones? Está ahora en nuestros estudios José Miguel Álvarez, él ha sido consejero regional de Junín y lo hemos convocado para conversar sobre esta noticia que ha sido importante el día de ayer. El Poder Judicial ha emitido una nueva sentencia por 4 años de prisión efectiva contra Vladimir Cerrón, el exgobernador regional de Junín y fundador de Perú Libre, que ya tiene una sentencia previa, pero de la que se salvó de la cárcel por un subterfugio legal, ¿no? Bienvenido, señor Álvarez. Gracias, Nicolás. Bueno, yo siempre pensé que el capítulo de Perú Libre y de Vladimir Cerrón se iba a acabar aquellos años del 2019 cuando tuvo una sentencia y dejó de ser gobernador, pero la historia nos ha demostrado que, bueno, ha perdurado en el tiempo y hoy, 2023, todavía sigue este tema. Qué pena para mi región y para mi ciudad que no sea un ejemplo a nivel nacional, sino sea indicios uno tras otro de actos y de procesos, y ahora último con la sentencia de que es todavía secretario del partido que es Perú Libre, Vladimir Cerrón. Ahora, esta segunda sentencia, porque la primera tenía que ver, me parece, con el tema de Loroya, ¿no es cierto? Sí. Y con el manejo de recursos que se hizo en relación a este tema, pero esto es una sentencia sobre otro caso, porque tiene múltiples casos, ¿no? Tiene un rosario de casos, uno más trascendental que el otro, por no decir que de la Oroya el primero era uno de los más sencillos, digámoslo así, en el tema de penas y de actos de corrupción. Y esto se está armando poco a poco con el transcurso de los años, porque todos los que somos de allá sabemos que ese dicho que ya llegó al país, esa famosa frase, Nicolás, en campaña que habrás escuchado, que inició con él, que no más pobres en un país rico, pues claro, es cierto, pero de una cúpula familiar. Y bueno, esto obviamente tenemos que ser muy tajantes en decir que no puede ser aceptado ni perdonado, porque al final el ladrón, como se ve en las calles, también ahora tiene saco y corbata en muchos gobiernos regionales. El lema cual debía ser: ningún pobre más del partido. Exacto. En un país rico. Eso debería ser sido la frase que se ha repetido y se ha visto en todos los allegados que han llegado, pues, por N situaciones acá a la capital, incluso cuando... Ahora, pero ¿de qué Castillo, estamos hablando en relación a esta sentencia? ¿De qué es de lo que se trata? A ver, si hacemos memoria, la capital, que es Huancayo, que es Junín, siempre quiso tener un aeropuerto. Que es lógico, ¿quién no quiere tener un aeropuerto? Pero el problema era que tenía que ser sustentado. Antes de poder dar trámite a un aeropuerto, la Dirección Nacional de Aeronáutica, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transportes, entes competentes nacionales que tienen competencia en el tema aeroportuario, deberían haber dado visto bueno. Vladimir Cerrón quiso hacerlo, los 3 entes le manifestaron que no era viable, que incluso la misma alcaldesa donde iba a ser construido, que era Orcotuna, un distrito, no tenían ni los terrenos, pero él bajo todo eso adjudicó un proceso que tenía falencias desde el inicio. Y al final él, incluso vi el tuit que dice, pero no se ha gastado ni un sol, que iba a ser alianza público-privado. Pero, ojo, está prácticamente repitiendo lo que he escuchado yo de Castillo. Quiso hacerlo, no se perpetuó y es... Entonces soy inocente, soy inocente. Claro. No, yo creo y considero que no. Él estaba en una administración, se gastó recursos, tiempo, dinero, funcionarios para poder hacer, y obviamente el Estado, en este caso el gobierno regional, estaba con este tipo de alianza público-privada, iba a darle también un monto de adelanto. Entonces todo este proceso ya estaba más desde el inicio. Y ojo, y acá no se termina la historia. Un famoso señor Quispe Palomino, famoso por parte de la región centro, que incluso ha tenido problemas legales y hasta de cárcel, era al que le iba a dar, y le ha dado en ese momento, parte de un consorcio de Aeródromo Huanca, y que al final terminó con un conflicto social que generó en la provincia de Jauja con un muerto y 40 heridos, y obviamente el Ministerio archivó esto. Y bueno, eso es la historia que pasó en su primer periodo y que quiso repetirlo en el segundo, solamente que ya en el segundo le sentenciaron y ahí quedó también. Ahora, pero aparte de esto, hay una serie de obras inconclusas, de escándalos de lo de Puente Comuneros, que es increíble, porque sí, eso fue algo que yo no entendí, cómo tú entregas la concesión o para la construcción de un puente a una sola empresa o un solo consorcio. Acá participaron varios, entonces unos cumplieron, otros no. Total, tenías el puente, pero no podías ni entrar ni salir del puente, era ridículo, ¿no? Tú lo has dicho, Nicolás. En Junín nos entregaron, si se podría decir la palabra entregaron, un puente que estaba en el medio del río, que no tendría ni entrada ni salida. Ni entrada ni salida. Era una vergüenza.
Lo dijo en ese entonces la ministra de Justicia, que era un monumento a la corrupción, y sobre eso se tuvieron que pasar 8 años para que se tuviera que hacer los accesos. En ninguna parte del mundo se puede aceptar una obra que no tiene ningún objetivo ni fin. Pero Perú Libre, a esta misma empresa que le dio, que fue llamada CIMA, en este último periodo, siendo yo consejero, como tenía mayoría de consejo regional, le dio que todos los puentes lo hiciera nuevamente ellos, sabiendo ya que habíamos tenido problemas previos de amplia vergüenza, digámoslo así. Se le dio uno de ellos, uno de los puentes, que es el puente Noruega, que queda en la provincia de Chanchamayo, hoy actual está en arbitraje porque la empresa lo cambió de ubicación y se fue todo al demonio por el tema técnico. O sea, no aprenden, no entienden. Y es una pena. Claro, porque incluso la participación, ¿no?, del CIMA, que es los astilleros de la Marina, el Servicio Industrial de la Marina, lo que hacen ellos es poner el puente, pero en realidad quien contrata es un consorcio, ¿no es cierto?, que se supone que tiene que hacer las obras. Entonces llega el puente, pero no se hacen las obras, ¿no es cierto? O no como en otro caso, no se coloca el puente donde debía estar. Entonces es todo. Y ha habido también un problema con las obras en salud pública, ¿no es cierto?, con los hospitales. Sí, el famoso Hospital El Carmen, Pangoa y el mismo Satipo se han quedado en estos 4 años en espera porque bajo la supuesta iluminación de entonces Vladimir Cerrón todo se podía hacer. Allá lo respetamos como médico y nadie discute que tiene un conocimiento en su profesión, pero él piensa que es erudito en todas las áreas. Y hubo un tema muy polémico, te comento. De un lugar a otro se cambió el proyecto cuando esto es inconcebible porque los estudios de suelos, más aún un hospital que es una infraestructura de mucha seguridad en casos de problemas como sismos, se dan en un espacio. Tú lo cambias, ya no es lo mismo, pero lo cambiaron de un distrito a otro. Y al final se fue a arbitraje. Hoy no tiene el Satipo su hospital, en Pangoa está en proceso. Entonces, todas estas cosas, ¿cuánto me gustaría decir que lo hacen por el bien de la sociedad, por el bien del pueblo, a la población? No. Acá siempre le digo a la población, tal cual suena, se hace por conveniencia, bajo la mesa. Recordemos de dónde salió la campaña, de dónde se compró el local de Perú Libre. Se sabe que muchas personas que han salido como aportantes dicen yo ni lo conozco, habla el Nunca, claro, como no los otros casos, porque hay una investigación por el financiamiento ilegal y el lavado de activos, como en todos los otros partidos políticos, ¿no es cierto? Pero además ha habido el tema de la dirección de transportes, del otorgamiento de brevetes, todo ese negociado increíble, donde además se puso en evidencia por el registro de las comunicaciones telefónicas cómo se disponía de los cargos, ¿no? La manipulación, o sea, la utilización de la presencia en una institución tan importante como el gobierno regional, como si fuera una agencia de empleos del partido, donde se metía a la gente y se sacaba simplemente por la conveniencia de tener a la gente que iba a hacer y seguir las instrucciones, todo indica, del propio Vladimir Cerrón, ¿no? Sí. Esto fue un escándalo que llegó a talla nacional, el tema de los brevets y todo lo que conllevaba ese tema de la dirección de transportes, que era una caja chica, que se encontró parte del dinero incluso sí, claro, en una de las casas y que obviamente sabemos que era seguro una parte de todo cuanto se podría haber manejado. Es una institución. Yo te digo, Nicolás, lo que encontraron con ese tema de la dirección de transportes es una muestra de todos los entes que, no sé si solo en Junín, pero quizás en muchos más, se replica a nivel nacional. Y a veces yo siempre digo, es una posición, si bien es cierto, el Estado tiene bastante culpa, pero los distritos, provincias, en este caso como la región, tienen aún más, porque no se gasta, no se distribuye, no se tiene valores para poder hacer las cosas bien. Esto ha sido una caja chica, de una tantas que tiene, porque no solo pasó acá. Claro, no era sola esa dirección, en salud también, ¿no? Solo que no han salido y seguro que con el tiempo esperemos que también salga. Pero al final quedó en nada. Te comento que yo como consejero hemos hecho el seguimiento, hemos abierto una comisión. Muchos de los trabajadores han pasado de oficina A a oficina B, de oficina C a oficina D. No pasó nada. Pero tenías un escándalo en un lugar, te sacaban de ahí y te ponían en otro, simplemente, y seguías para adelante. Y qué pena, es como un ladrón. No, y después ahí cuando ya estabas en el gobierno pasabas de alguna función regional al Ministerio de Salud o alguna institución pública, sí, peor, que es lo que hemos tenido después, ¿no? Ya no, ni siquiera regional, ya saltaban todavía como si hubiera sido, no sé, un mérito quizás haber hecho ese tipo de cosas. Y han llegado acá, claro, a los ministerios. Esas cosas creo que son resumen de cómo es la situación que hemos vivido estos años y también cómo Junín se ha quedado estancada. La ciudad central del país
no ha tenido ningún tipo de desarrollo, te lo puedo decir, en tantos años, y dos... Porque manejaban el municipio de Huancayo y la región. Ahora, ¿qué va a pasar con Vladimir Cerrón? Porque esta sentencia se supone que acumulada a la anterior, lo que supone es que se tiene que aplicar de manera efectiva. Es decir, tendría que cumplir ahora sí los 4 años de prisión de esta sentencia y los 3 años y 9 meses de la anterior. Sí, se tendría que aplicar el Código Civil, que creo que está en una reformulación. Y esto lo que tiene que ser ratificado, lo ha dicho muy claro la fiscal que ha visto el caso, que esto es un caso que tiene años, viene desde el proceso del 2010, no es que es hace un año, que tiene que ser ratificado y que obviamente se tiene que cumplir. Esperamos que esta vez no se salve de la cárcel, porque te lo digo. O sea, esto va a ver a que está yendo a una apelación, sí, ¿no es cierto? Y va a terminar claro en la Corte Suprema. Sí, va a intentar hacerlo, pero esperamos que esta vez se ratifique. La primera sentencia de Loroya ha sido ratificada hasta en la Corte Suprema, que él es culpable. Este es un segundo proceso nuevo, ya está con un inicio de sentencia y esperamos que también se tenga, porque al final ese dinero, que es parte de todo lo que se podría decir que se han robado, pues tiene que tener un castigo, Nicolás. Yo creo, si sentenciamos a un ladrón que en la calle nos quita un celular y nos horrorizamos, ¿por qué no nos horrorizamos con aún más trascendencia que un político que se roba millones de una parte? Claro, que eso es lo que a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando se habla, porque se habla de política, ¿no? En la estratosfera, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, a mí me llama la atención que cuando se refieren dirigentes como Cerrón a la crisis que está viviendo el Perú, no introducen el elemento de la corrupción. Es decir, si estamos como estamos, se lo atribuyen a que las grandes empresas supuestamente no pagan impuestos, o se lo atribuyen a que la Constitución es una porquería, o a que, no sé, a cualquier otra razón, pero en ningún momento hablan de cómo se han gestionado los recursos que tenemos, los recursos que llegaron a través del canon y de los impuestos a los municipios, a los gobiernos regionales, donde ha habido un manejo ineficiente y, lo peor de todo, corrupto del recurso público. Entonces, ¿por qué no se habla de eso? Porque son parte de eso. Exacto. Eso es la tragedia, ¿no? Ser parte de eso hace que tú veas el error en todos menos en uno mismo. Y eso es parte de lo que yo digo que pasa en todo el país, pero es un ejemplo ahora de la zona central. Y es una pena y una lástima, porque yo considero siempre somos más buenas personas que malas. Solamente que las malas, disculpa que lo diga así con este término, son las más hipócritas que conchudas. Se ponen como si fueran como dicen, ¿no? Persecución política. No, eso es lo que va a decir Vladimir Cerrón de todos modos. Sí. Que en el contexto actual esto claramente es la prueba de que hay una persecución política, y si él ve que va a perder el proceso, como probablemente ocurre en la Corte Suprema, porque no tiene razón, no hay manera de que se la den, se va a asilar en alguna embajada. Me imagino que eso es lo que ocurrirá al final de esta historia. Sí, si vemos los antecedentes de lo que ha pasado en estos últimos escenarios políticos, yo creo que eso es lo que podría pasar, porque recordemos que en la primera sentencia, ese fue la clandestinidad. Incluso pidió una licencia adulterada, con documentación adulterada, que investigamos como Consejo Regional. Pero yo considero, ¿no? Si tú no has hecho nada, y ya lo hizo con su ejemplo, tú nunca deberías irte a la clandestinidad. Mañana más tarde una persona honorable, si es sentenciada injustamente, pues la afronta porque sabe que tiene la verdad. Pero yo digo, el cobarde se escapa. Así son las cosas. Y yo siempre lo he pensado y creo que en la sociedad es así. El que nada ha hecho puede afrontar la justicia. Yo recuerdo un incidente, recibí una llamada cuando estaba en la clandestinidad pidiéndome que le dé una entrevista. Yo le dije, yo le hago la entrevista, pero en el estudio. Ahí sí, no pero lo van a detener, bueno, porque se ponga a derecho. Si Claro. es inocente, ¿por qué no se pone a derecho? Exacto. Y yo hice la comparación en ese momento con Gregorio Rojas, que uno puede estar de acuerdo o en contra, pero Claro. yo entrevisté a Gregorio Rojas en la cárcel cuando era candidato. Porque como había sido registrado como candidato y no estaba sentenciado, tenía derecho a ser oído. Yo le di el derecho a ser oído cumpliendo mi obligación como periodista. Pero el señor estaba preso porque se puso a derecho. O sea, esa es la manera correcta, creo yo. Más allá de ideologías, ¿sabes? Claro, de todas maneras. Si te acusan de algo, tienes que asumir la responsabilidad y enfrentar las consecuencias de tus actos, ¿no? Y si eres inocente, con mayor razón. Porque como decía Alan García, ¿no? Que no sé si es el más indicado como referente, digamos, pero el que no la debe no la teme, ¿no? Exacto, Nicolás. Nuestros políticos son el ejemplo de nuestra sociedad. Pero nuestros políticos, ¿qué hacen? Escaparse, eludir, justificar. Eso es lo que está heredando nuestro país como sociedad. Y esto nos está llevando a un camino, mañana más tarde, y yo espero equivocarme, que va a ser de mal en peor. Y eso creo que no puede pasar. Nosotros tenemos un potencial gigante en todo sentido, y no podemos seguir en estos sucesos. Lo que dices, José Miguel, es muy serio, porque
acá hay dos cosas muy importantes, ¿no? El referente moral. Es decir, ¿cómo le reclamamos a nuestros jóvenes que cumplan la ley, que la respeten, que actúen conforme al derecho, que respeten los derechos de los demás, que no roben, que no paguen coimas, que si los tremendos políticos lo hacen y tienen el descaro de salir, Pedro Pablo Kuczynski que hoy día ha salido a defender sus casas, que me han quitado mis propiedades y porque, me olvidé de decir que yo tenía relaciones por debajo de la mesa con Odebrecht. Por favor, o sea, la impunidad es lo peor que puede pasar, porque eso es una señal pésima para la sociedad y para nuestros jóvenes. Es decir, que en este país tú puedes llegar al gobierno, levantarte en peso prácticamente el país y no te pasa nada, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado en los últimos años. Todos nuestros presidentes o expresidentes, incluyendo el último que tuvimos, están en la cárcel, con justo derecho. Nadie puede decir que se la han sembrado. Han tomado sus decisiones de manera autónoma y es lo que nos da... No, claro, y en la bastante discusión cólera. con Castillo en determinado momento yo discutía con gente que lo defendía y decían, no lo han dejado gobernar, cosa que es cierto, ¿no es cierto? Lo boicotearon, no le reconocieron el resultado electoral, de ahí empezó la campaña por la vacancia desde el día que puso un pie en Palacio y yo le decía a la gente, ya, está bien, todo eso es cierto, pero puso gente pésima en el gobierno, ha sido una ineficiencia bárbara y encima de eso está involucrado en montones de hechos de corrupción. Y la respuesta es sorprendente, pero si todos en este país han robado, ¿por qué solo a él lo persigue? Porque viene del pueblo y ahí nos vamos a ir a otra discusión. Porque si no fuera del pueblo no lo hubieran perseguido, lo hubieran dejado nomás como a los otros. Entonces ya normalizamos la corrupción. O sea, tú llegas al gobierno para robar, más o menos, y eso es lo normal. No puede ser, ¿no? No puede ser, Nicolás. Yo considero que nuestro país tiene muchísima capacidad técnica, muchísimos profesionales en biodiversidad, tenemos tanto, pero esto nos quita el tiempo en vez de preocuparnos por cosas importantes de desarrollo en atender este tipo de problemas. Yo creo que la conclusión de todo esto tiene que ser, y el sistema de justicia lo tiene que recibir, porque yo creo que acá la Fiscalía está haciendo su chamba. Sí, y donde se trancan todo en el Poder Judicial. En el Poder Judicial es donde se ha estado trancando. Yo creo que el mensaje lo tienen que recibir los señores jueces y Supremo. O sea, tienen que ir a la cárcel los responsables de la corrupción que tanto daño le han hecho a este país y que está en la raíz misma de la crisis que estamos viviendo en este momento. Esa indignación, esa molestia, ese sentimiento de que no se han atendido las necesidades básicas de la gente tiene que ver con que ha habido un manejo ineficiente y corrupto de nuestros recursos. Y los responsables tienen que ir a la cárcel. Y mientras no demos esa señal, no vamos a dar confianza en el sistema. Y tú lo has dicho algo, Nicolás, y eso es lo que yo siempre enfatizo, y soy parte de la impotencia de un ciudadano más. De nada vale que encarpetemos temas fiscales, denunciemos como consejeros y otras buenas personas que existen, si el entrampamiento va a llegar en el tema judicial. Si es que el sistema judicial toma razón y fuerza y mejora sus tiempos, porque la verdad son muy largos, este país ninguna persona se atrevería a hacer algo malo, porque siempre he dicho que el sistema judicial es como el padre del hogar, que pone las cosas y toma el castigo cuando hay responsabilidades. Pero si justifica uno, pues obviamente todos estamos justificados. José Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. José Miguel Álvarez, él ha sido consejero regional de Junín y del tema de Vladimir Cerrón conoce.